El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con toda la información económica en CB Noticias. Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación, que para el 2022 tendrá un monto de 350,4 billones de pesos. En el proyecto también se aprobó el traslado exprés a los fondos de pensiones y las modificaciones a la Ley de Garantías. El ministro de Hacienda calificó este presupuesto como el de más alto nivel que ha tenido Colombia en toda su historia. Con una inversión que es cifra récord en Colombia. Crece un 50% más con respecto al promedio de la inversión pública que se ha realizado en otros años en nuestro país. El presupuesto para el próximo año, la inversión social pasó de 62 billones de pesos a 68 billones y el pago de la deuda pasó a 72 billones de pesos. En este proyecto también fue aprobado el traslado exprés de los fondos de pensiones privadas a Colpensiones, que beneficia a más de 32,000 personas, y se transformó la Ley de Garantías para que puedan hacerse contrataciones en plena época electoral. Un orangután gigante. Y es permitirle a los alcaldes, a los gobernadores y al gobierno contratar en época electoral. Sin temor alguno, con la convicción de que es un artículo importante en el marco del presupuesto general de la Nación y que es un artículo esencial también en el propósito de reactivar la economía. Con la transformación de la Ley de Garantías, representantes del gobierno nacional indicaron que responden al clamor de más de 1,000 alcaldes en el país. Los fondos de pensiones, a través de su presidente Santiago Montenegro, rechazaron la aprobación del traslado exprés a Colpensiones. Según el dirigente gremial, permitir el traslado a Colpensiones no resuelve los problemas de coberturas ni liquidez que tiene el sistema pensional en el país. Entre tanto, sostuvieron que se pensionarán menos personas. Un proyecto de esta naturaleza no resuelve ninguno de esos problemas y, por el contrario, los agrava. Se va a jubilar menos gente, va a ser más insostenible fiscalmente y financieramente el régimen público. El presidente de Asofondos cuestionó el hecho que se subsidien las pensiones más altas a través de Colpensiones. Que los subsidios se deben ir a las personas más desfavorecidas. El costo neto para el gobierno puede estar entre 3.8 y 5 billones. Asofondos propone una discusión abierta sobre una nueva reforma pensional en Colombia. El DANE reveló un desinterés en los jefes de hogar de contagiarse con el COVID-19. Desde el DANE emitieron la alerta ante una posible indiferencia ante el contagio con el COVID-19, mientras que en el 2020 el 48,4% se mostraba muy preocupadas. En agosto del 2021 la preocupación bajó al 24,8%. Estamos bajando la guardia en las 23 principales ciudades del país. Ese sentimiento de conciencia o de preocupación es el determinante más importante de una cultura del autocuidado. Dentro de las ciudades donde menos presentan preocupación los jefes de hogar, aparece en el primer lugar Cali con el 21,1%, Popayán con 20%, Pereira 18,1%, Villavicencio 18,1% y Bogotá 10,5%. Todavía hay cierta desconfianza a la vacuna contra el COVID-19. Corresponde al 21,9% de jefes de hogar que no están dispuestos a vacunarse. La encuesta del DANE también reveló que entre el 25 y el 30% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país se sienten inseguros al caminar por las calles de su barrio. Monómeros presentó un plan para negociar con sus acreedores. La empresa busca hacer uso de las medidas transitorias contempladas en el decreto 560 del 2020. Poner en marcha un plan de salvamento orientado a asegurar la operación sostenida en medio de la crisis actual, propuso la empresa Monómeros Colombo Venezolana S.A. a la Superintendencia de Sociedades. El plan implica una negociación de emergencia con sus principales acreedores al amparo del decreto de la Ley 560 del 2020, lo cual se pondría en marcha en los 3 siguientes meses.
Agencias de viajes y turismo se reactivan poco a poco, indicó ANATO. La presidenta de este gremio expresó que las cifras han ido presentando un crecimiento durante lo corrido de este año. La presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Viajes y Turismo, ANATO, Paula Cortés, dijo que las cifras del sector son alentadoras. Agregó que lo más importante es enfocarse en lo que está sucediendo en el 2021, en donde van 14 millones de viajeros con una reactivación del 61%, sobre todo en los vuelos nacionales. Ya para finalizar, les informo que la industria y el comercio presentaron un buen repunte durante el mes de julio, informó el DANE. El crecimiento de la producción industrial fue del 20,1% y las ventas del comercio subieron 26,9%. En desarrollo del proceso de reactivación de las actividades económicas, la producción industrial y las ventas del comercio registraron un importante crecimiento en julio frente al mismo periodo del año pasado. Vemos el sector de la economía y el crecimiento. La producción industrial creció 20,1% y las ventas del comercio minorista tuvieron un repunte del 26,9%.